En la continuidad de nuestro estudio, seguiremos considerando la serie titulada 12 cosas preciosas, de las cuales la Biblia nos habla, especialmente en el Antiguo Testamento. Seguiremos contemplando la octava cosa preciosa, la preciosa semilla. Leemos en Salmo 126, versículo 6. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. El significado de la palabra preciosa aquí es un poco distinto de lo que hemos considerado antes. Literalmente la palabra preciosa semilla significa una siembra o una posesión. También significa sacar o hacer una senda. La razón de estos significados es la forma o la manera en que ellos sembraron en aquel tiempo. Hoy en día los agricultores, por lo menos la mayoría, utilizan máquinas para la siembra, pero en aquel entonces tenían solamente el uso de las manos. Tenían una bolsa y la semilla dentro, y cuando realizaban la siembra, sacaban esa semilla y la introducían en la tierra, dejando de esta manera una senda de semillas detrás. Otra versión lo traduce así: una canasta para la semilla, en vez de preciosa semilla. La idea que queremos ver aquí no es tanto la semilla dentro de la bolsa o la canasta, sino la semilla plantada. Y vemos que esto es lo que hace preciosa la semilla. Tenemos también una cita en donde esta palabra en hebreo tiene el mismo significado. No se dará por oro, ni su precio será a peso de plata. Job capítulo 28, versículo 15. Hablando de la sabiduría, dice que ni el oro puede ser o puede igualar a la posesión de la sabiduría. La idea aquí es la posesión de la sabiduría. Hemos hablado de esto ya, de que poseyendo la sabiduría tenemos un valor más allá de cualquier piedra preciosa, u oro o lo que sea. Ahora la idea que vemos en el Salmo 126 no solamente de llevar la semilla, sino con un propósito. El propósito es de sembrar, y esto es lo que hace que la semilla sea preciosa. No es para comer, no es para tirar, sino que la semilla es para sembrar. Casi todo lo que nosotros conocemos de las plantas necesitan semillas para crecer, ¿no es cierto? Por ejemplo, si yo tuviese en mis manos algunas semillas diversas, pudiera hacer muchas cosas con ellas, tal como comerlas, tirarlas a la basura, o llevarlas a algún lugar, o plantarlas. Esto es lo que queremos considerar aquí. Cuando se está preparando la comida, se tira una gran cantidad de semillas. Por ejemplo, se tira la semilla del zapallo o calabaza, o se puede poner a secar para luego secar y más tarde plantar, pero mayormente se las tira. Cuando se tira la semilla en la basura, es evidente que la semilla no tiene tanto valor. Ahora, considerando la forma o la manera que se usa la palabra semilla en la Biblia, hay dos maneras o dos sentidos en que esta palabra está usada. Primero, hablando de las plantas, los frutos, las flores, los árboles, en fin, todo lo que vemos en la naturaleza viene de una semilla. Usted puede plantar cualquier clase de semilla o tener una semilla en su casa. Vemos por qué la semilla es tan preciosa en Génesis capítulo 1, versículo 11. Después dijo Dios: produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él, sobre la tierra. Y fue así. Note la forma en que Dios hizo que todos los árboles, flores y plantas se pudieran multiplicar siempre, según su género, que su semilla esté en él. Los hombres han injertado las plantas para que tengamos frutos sin semillas. Hay una clase de sandía, por ejemplo, que no tiene semillas. Hay otra clase de plantas que el hombre ha podido hacer que no tienen semillas. Pero si no hay semillas, ¿cómo se va a reproducir? Imagínense si el zapallo no tuviera semilla. Terminaríamos pronto con todos los zapallos después de un tiempo. Es interesante la forma en que Dios hizo la naturaleza. Formó los árboles, las plantas, las flores, y dice que todo eso tenía su propia semilla. Árbol que dé fruto. Por supuesto, esta semilla va a producir una sola cosa. Si plantamos la semilla de zapallo, no va a producir tomates, porque todo es según su género. Segundo, otra manera en que esta palabra es usada, la preciosa descendencia, es lo mismo como preciosa semilla o simiente. Génesis capítulo 13, versículo 15. Porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Habla también de los descendientes, que en este caso son la simiente de Abraham. El sentido de lo que está hablando aquí
es que todo lo que tiene vida, sea vida natural, de plantas, de la creación, como animales y de los seres humanos, viene de una semilla. No importa si hablamos de la creación, de la naturaleza o de los seres humanos. Lo que queremos recalcar aquí es que en una semilla, aunque sea seca, tiene vida. ¿Cómo sabemos que hay vida allí? Porque plantamos la semilla y después de un tiempo sale una planta. No parece que tiene vida, pero sí la tiene. Por eso la semilla es preciosa, pues tiene un valor. La vida es preciosa, sea la vida de las plantas o sea la vida humana. De igual manera, la vida es preciosa. Tal vez los hombres no entiendan cuán preciosa es la vida, pero Dios sí entiende. El hombre en su sabiduría e inteligencia puede hacer ciertas formas de vida humana en tubos de ensayo, probetas, etc., para la fabricación del hombre. Después de muchos estudios y de muchos años, el hombre ha podido crear algo de vida, pero con mucho esfuerzo. Lo que el hombre produce no dura mucho y tiene muchos defectos. Sin embargo, Dios ha puesto la vida en la semilla. En cada semilla Dios ha puesto la vida, sea de planta o de seres humanos. Él puso la vida. En el ejemplo que usamos antes, al tener yo las semillas en mis manos, en realidad yo tenía vida en mis manos, porque la semilla tiene dentro de sí vida y por eso es preciosa. Ahora entendiendo esto, tenemos una base de que esta o cualquier otra semilla tiene vida. Pero si yo dejara esa semilla así nomás sobre una mesa o en un bolsillo, no va a crecer de ella una planta. Haga la prueba, deje un día una semilla, un año, y verá que no va a haber cambios, no va a crecer la planta. Así que, ¿qué tengo que hacer para que esa semilla produzca vida? Si realmente quiero que la vida que esa semilla lleva adentro sea manifestada, ¿qué tengo que hacer? Tengo que sembrarla. El Salmo 126 nos dice cómo la semilla debe ser sembrada, con lágrimas. Otra vez, si yo planto o siembro esta semilla, pero lo hago en tierra seca y nunca recibe nada de agua, tampoco va a producir o manifestar la vida que lleva dentro. Necesita agua para que esta semilla produzca el fruto. El Señor Jesús mismo nos explica y nos da la interpretación de todo lo que esto significa para nosotros. En Juan capítulo 12, versículo 24 al 25. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Note aquí la explicación del Señor Jesús. Por ejemplo, si yo tuviera una sola semilla, y si no la planto, puedo tenerla por mucho tiempo, por un año tal vez, o 50 años, pero voy a seguir teniendo una sola semilla. Pero si la planto, ¿cuántas voy a tener luego? De un zapallo sacamos muchas semillas, pues esta es la ley de la multiplicación, podríamos decir. Así explica Jesús que si él quedara así solo, no hubiese llevado muchos frutos, pero él dio su vida. Él mismo fue el grano de trigo que cayó en la tierra y murió. Él dio su vida, y de esa vida entregada a la muerte salimos nosotros y millones más. Siguiendo la lectura del verso 27, después de decir así el Señor, dando la explicación de que tenía que morir, dijo que el grano de trigo tenía que ser plantado, tenía que morir. Ahora él estaba hablando de la angustia de su alma. Leemos la referencia. Ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto ha llegado esta hora. La palabra turbada o angustiada significa agitar o causar conmoción interna. También significa perder la tranquilidad. Por supuesto, él estaba pensando en la cruz cuando él habló estas palabras. Leemos en Isaías capítulo 53, versículo 11. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. La satisfacción de Dios, el Padre, se expresó de esa manera. Quedó satisfecho. ¿De qué? De la aflicción del alma de su Hijo. Es muy interesante porque cuando Dios creó al mundo, ¿qué hizo? Él solamente habló. Y así fue. Esa es la primera creación. La primera creación llegó a existir por la palabra que Dios habló. Pero, ¿cómo llegó a existir la nueva creación? No fue tan fácil como la primera. No es que solamente habló Dios y apareció la nueva creación. Hubo dolor de parto.
dolor de angustias. Y ese es el sentido de la palabra que se usa aquí, la aflicción de su alma. Esta frase tiene el mismo significado de la palabra turbado que vimos en Juan capítulo 12, versículo 27. Así que fue una conmoción, una angustia en su ser para traer a luz la nueva creación. Ese es el proceso que trae vida. La semilla, para que produzca vida, tiene que pudrirse primero. Esto, por supuesto, no lo vemos, pero es una forma de angustia para la semilla, porque es un cambio, porque de allí viene la vida. La vida que gozamos en Cristo no fue tan fácil. A menudo tomamos esta vida por contado, como casi todas las cosas que tenemos. Por ejemplo, en lo natural, no pensamos en los dolores que las madres tuvieron cuando dieron a luz. Ellas pasaron por dolores y en verdad pocas veces pensamos en eso. La mujer cuando da a luz un hijo no es así nomás, no es un picnic, no es algo tan fácil. Hay dolores verdaderos que ellas tienen y ponen en riesgo sus vidas en dar a luz, en dar vida. Y nosotros tomamos por contado tal cosa. Igual el creyente va gozando muchas veces de la vida eterna que tiene, sin pensar lo que costó. De vez en cuando tenemos que parar y pensar en lo que le costó a nuestro Señor. Hay algo interesante que comprendí hace poco. En los Estados Unidos hay una especie de pino que tiene su fruto y cae en tierra, pero la única manera de que la semilla puede producir es por medio del fuego. De un fuego que viene y quema esa parte de la semilla para que ella se rompa, caiga y pueda reproducirse. Hoy vemos tantos incendios forestales en los Estados Unidos, de gran cantidad de miles de hectáreas quemadas a causa de los incendios. Pero de eso viene la vida también. En verdad es algo increíble, pero es así. En nuestra lección vemos que vamos a sembrar con lágrimas. Sembrar la semilla no es tan fácil. En Lucas capítulo 8, versículos 5 al 11, vamos a encontrar que la semilla es la palabra. Esta es la semilla que debemos llevar. Leamos el pasaje. El sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino, y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra, y nacida se secó, porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra, y nació, y llevó fruto a 100 por uno. Hablando estas cosas decía a gran voz: el que tiene oído para oír, oiga. Y sus discípulos le preguntaron, diciendo: ¿qué significa esta parábola? Y dijo: a vosotros os he dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean, y oyendo no entiendan. Esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Sembramos la palabra, como nos dice en Salmo 126, versículo 6, con lágrimas, pero también habrá una cosecha con regocijo. El Señor Jesús mismo habló de la angustia de su alma, y la palabra nos dice que Él soportó todo lo oprobio que cayó sobre Él, la angustia, el dolor de la cruz, pero también dice que Él miraba el gozo que vendría después. La semilla es la palabra de Dios, y no hay otra cosa de más valor para el creyente que sea más útil que la palabra de Dios. Leemos en 1 de Pedro capítulo 1, versículo 22 y 23. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Aquí hay una diferencia en la comparación que dimos antes en cuanto de la semilla natural, que se pudre y desaparece para producir vida. La palabra divina de Dios es incorruptible y no se pudre, sino permanece para dar y sostener la vida. La semilla de la naturaleza se va a pudrir porque es una semilla corruptible. La vida que de ella saldrá es de lo que se haya podrido. En cambio, la palabra de Dios no es así. La palabra de Dios es, como dice Pedro, incorruptible, y esta semilla no se pudre. La palabra de Dios que fue plantada en nuestros corazones, allí está, no se pudre y desaparece. Es cierto que produce vida, pero ella no se pudre, sino queda en nuestros corazones para sostener la vida. Amén a la bendita palabra de Dios. Continuaremos Dios mediante con nuestro estudio de las 12 cosas preciosas. Que el Señor bendiga ricamente. Amén.